Elige bien. Elige bien. Bueno, esta noche estamos con 12 candidatos. Por un lado tenemos a Carlos Vela Barba, que postula con el número 2 por Lima por el partido Alianza para el Progreso. Y también está con nosotros José Luis Risco Montalbán, quien postula con el número 13 por Lima en el partido Somos Perú. Bienvenidos a ambos. Buenas noches, gracias. Sí, ambos para la Cámara de Diputados, por supuesto, ¿no? Nada, voy a dar una pequeña introducción para cada uno, ¿les parece? Y empezamos hablando de sus propuestas. ¿Cómo no? A ver, tenemos por aquí a Carlos Vela Barba. ¿Le suena el apellido? Ya debe estar harto que le digan eso, pero no, bueno. Él es médico especialista en geriatría y gerontología, ha trabajado en temas de salud pública y políticas sanitarias. Ha sido intendente en Lima Metropolitana en Sunafil, milita en APP desde aproximadamente el 2014 y es hermano de Rafael Vela, recientemente suspendido. Le voy a preguntar igual sobre ese tema. Y tenemos a José Luis Risco Montalbán. Él nació en Lima en 1956, es abogado, obrero y dirigente sindical de construcción civil y fue congresista de la República entre el 2001 y 2006. Antes de su carrera política fue dirigente de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Bienvenidos a ambos. Una pequeña corrección, no he sido intendente, yo lo que he sido es director del Consejo Nacional de Salud del Ministerio. Vale, lo apunto por la corrección. Sí. Muy bien, entonces, empecemos con las propuestas. De llegar a la Cámara de Diputados, ¿cuál sería el trabajo por hacer? Bueno, yo creo que empezaré. Efectivamente, nosotros, la materia que nos ha convocado durante toda mi trayectoria, estos últimos 25 años de carrera profesional, ha sido la salud pública, ¿no? Y lógicamente el Sistema Nacional de Salud necesita una reforma urgente. Es importante que entendamos la salud desde una mirada mucho más ligada o centrada en la persona, ¿no? En el ciudadano, que es el que no recibe las medicinas, que es el que no tiene una atención oportuna, y para eso, desde nuestra perspectiva, lo importante es mejorar la gestión en los servicios de salud. Si me permite, señor Vela, el sector salud está en manos de APP ahora, y el sector salud está en una verdadera crisis, porque hay desabastecimiento, porque hay cambio de presidente de salud cada 2 por 3, porque los ministros de salud que ponen están cuestionados. Es decir, en sus manos está el tema de salud. Y bueno, no están haciendo mucho, digamos. Yo te diría que eso me permite de alguna forma contarte qué cosas es lo que hemos hecho, ¿no? Que es importante. Yo, como director del Consejo Nacional de Salud, hemos conformado 1.892 comités distritales de salud que, trabajando multisectorialmente, ha ocasionado que seamos elegidos los presidentes del Grupo de Trabajo en Salud de APEC, ¿no? Entonces, efectivamente, hay temas y cuellos de botella que tienen que mejorarse en el Ministerio de Salud, pero desde el Consejo Nacional de Salud, donde estuve participando, te podemos decir que el trabajo que se hizo sobre dengue, lógicamente que no fue un trabajo mío, sino fue un trabajo de la comunidad, un trabajo de los alcaldes, un trabajo de los gobernadores, un trabajo de todos aquellos funcionarios en los distritos que trabajaron esta herramienta multisectorial que se planteó y que ha permitido que se considere la salud como debe ser, ¿no? Pero en la gestión de esto, digamos, en la gestión de este gobierno con varios presidentes, para hacerlo más claro, digamos, el tema del dengue ha sido pobremente atendido. Yo te diría que si vemos las estadísticas y los números 250% más de contagios en dengue. El año 2025, ¿no? Podemos decirte que justamente esta herramienta que planteamos, la herramienta multisectorial, ha sido la que ha dado el marco conceptual, y lo puedes ver en APEC, para que los demás países de Asia-Pacífico copien ese modelo. ¿No hay ninguna autocrítica de su partido respecto a cómo está? Sin duda. ¿Cómo está manejando el sector salud? Estamos en crisis en el sector salud. Más que una autocrítica, tenemos muchas cosas pendientes de hacer. Recuerda que cuando vino la pandemia
se destruyó todo el primer nivel de atención. Entonces la atención primaria, que es el enfoque básico para combatir las enfermedades crónicas, para combatir la anemia, se destruyó. Y tuvieron en sus manos también aprobar una ley desde el Congreso sobre la atención primaria y no lo hicieron. La ley de atención primaria existe hace muchos años. El problema de nuestro país es que no hemos logrado gestionar un sistema que aterrice en el beneficio del ciudadano. ¿A través de qué? Comités distritales y redes integradas de salud, que es el propósito de nuestros proyectos de ley. Vamos a dejarlo en pausa para poder pasar también con el otro candidato. Él es... fue dirigente de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y ha pasado por varios partidos, y eso es lo que me llama la atención. Partido Comunista Peruano, Izquierda Unida, Unión por el Perú, Unidad Nacional, cuando fue congresista, ¿no es cierto? Es correcto. Okay. Cambio Radical, Partido Orden y ahora Somos Perú. ¿Por qué tantos cambios? Lo que pasa es que en esos partidos que tú haces referencia han sido invitados cuando fue postulante a la Alcaldía de La Victoria. Y como consecuencia de eso, posteriormente a ello ya yo me he afiliado a Somos Perú y por lo tanto estoy postulando como diputado en esta oportunidad. Evidentemente que después de todos los años que se ha pasado y he visto la situación actual en términos laborales, es que se me ha dado la oportunidad de que con Somos Perú postule a diputado para desde la Cámara de Diputados, valga la redundancia, generar proyectos de leyes que sean de beneficio de los trabajadores. Le pregunto esto porque es una bandera roja, digamos, ya para la ciudadanía, ver que alguien ha pasado de varios partidos, porque puede pensar o sospechar que dentro de, en la Cámara de Diputados, también podría cambiar de partido. No, porque vuelvo a repetirte, cuando yo he postulado para la Alcaldía de La Victoria, efectivamente postulé como invitado para varias agrupaciones, como tal, porque como vecino me dieron la oportunidad de candidatear Cambio Radical, que fue con Alex Curi, si no me equivoco, y con otros movimientos también, pero como candidato a la Alcaldía de La Victoria. En esta oportunidad, después de muchos años de ausencia por motivos familiares, es que vuelvo a postular para diputados por Lima. José Risco ha sido dirigente de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Sí, es correcto. ¿Cómo ve ahora justamente este gremio que ha tachado precisamente porque las mafias han incursionado allí, hay extorsionadores y qué sé yo? ¿Tiene alguna propuesta de ley respecto a este tema? No solamente con este tema en particular de construcción, sino es un tema mucho más general, ¿no? Yo voy a proponer el Código de Trabajo. ¿Qué significa esto? En nuestro país, la legislación laboral de la época del fujimorismo a la fecha sigue siendo la misma. Esta legislación no ha ayudado a formalizar a los trabajadores como tal. Esta legislación ha contribuido más bien a que justamente se constituyan organizaciones criminales sobre pretexto de ser sindicatos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es una integración de toda la legislación laboral, tanto para el sector público, privado y regímenes especiales, y generar el Código de Trabajo. En nuestro país no existe un código específicamente de trabajo. En nuestro país existen código penal, código civil, código constitucional, código para todos, pero no hay un código de trabajo que reúna toda la legislación laboral y que con ella puedas evitar todo este tema que hay contra los trabajadores. Acordémonos, por ejemplo, el caso de estos jóvenes que murieron en las Malvinas en un contenedor, encerrados como esclavos, ¿no? Acordémonos de estos trabajadores que murieron en la Panamericana Sur sin ningún tipo de contratos. Acordémonos de aquellos trabajadores que laboran con diferentes movilidades de contratación, pero sin ningún tipo de beneficio. Y una de las cosas que por lo menos queremos en esta oportunidad lanzar con mucha fuerza es el Código de Trabajo. ¿Sabe que el Estado es el principal el principal infractor? Claro que sí, es por eso se dan esas modalidades, pues. Las modalidades de contrato por órdenes de servicios, el fondo de apoyo gerencial, entre otros, y nosotros lo que queremos es uniformizar. O sea, desaparecer todos esos regímenes y que sea uno. Claro, que sea por lo menos tanto para el sector, reitero, privado, público y para los regímenes especiales, y que no haya todo este tipo de diversidad de normas que se vienen dando a la fecha. Volvemos al salud. Salud y trabajo son dos sectores que coinciden, ¿no? Y que se podría trabajar juntos también, ¿no? Debemos trabajar juntos, porque acuérdense muy bien también que en la parte del trabajo viene la parte de la seguridad social y es parte del sistema laboral como tal. Entonces yo estoy convencido de que con la experiencia que tiene el colega Vera, vamos a lograr muchas cosas en favor de los trabajadores y de la comunidad en su conjunto. ¿Cómo podrían trabajar, por ejemplo, el tema de los regímenes laborales? El tema de salud, ¿no? El tema de la salud se ha enfocado exclusivamente en la atención de la enfermedad.
Si nosotros queremos tener en realidad un enfoque correcto, debemos trabajar sobre las causas de la enfermedad. Y si tú no tienes un trabajo digno, si no tienes acceso a agua y saneamiento, si no tienes oportunidades laborales, lógicamente, y si estás en extrema pobreza o en pobreza y una enfermedad precariza esa situación, lo primero que no vas a tener es salud. De inicio salud mental y después salud física. Así que yo creo que el gran problema del Estado es que no hemos logrado efectivamente entender que tenemos que articular todos los estamentos del Estado para poder trabajar de una manera coordinada, porque ninguno está exento del otro. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo plantea hacer? Nosotros hemos planteado a través de la Política Nacional Multisectorial Perú País Saludable 2030, ¿no?, que los comités distritales de salud que están funcionando y están conformados a nivel de todo el país y que están integrados por el alcalde como líder del Comité Distrital de Salud y que está integrado por funcionarios de los municipios y además agentes comunitarios y miembros, por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Inclusión Social, del Ministerio de Trabajo, de Agricultura, porque todo redunda en torno a un elemento clave y fundamental que es la salud. Ellos ya han trabajado en el tema de seguridad alimentaria, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura. Con los programas sociales se puede articular perfectamente el tema, por ejemplo, de identificar a los niños con anemia. Y, por supuesto, a través de ellos también, de estos programas, por ejemplo, Cunamás, Juntos, empezar a establecer campañas muy agresivas de vacunación, pero desde la que Cámara... es lo que está ahorita faltando. Ok, para ser más clara, desde la Cámara de Diputados, ¿qué leyes plantean? Vuelvo a repetirle, el Código de Trabajo, eso es una institución mediante la cual se va a tener que formalizar a los trabajadores y va a ayudar a que justamente las prestaciones médicas se tengan que dar. A la fecha, insisto, no hay una formalización correcta que se le puede brindar. Hay trabajadores que están sin ningún tipo de beneficio. Ese es el tema del cual usted va a trabajar. Fundamentalmente adicionalmente otros también vinculados a la vivienda y un adicional que es el tema del PADOMI, que tiene que ver con el tema de salud. Porque ese es un sistema que administra el Seguro Social, pero que no se le está dando la atención correspondiente, en este caso, a los trabajadores mayores de edad. Entonces, hay que hacer un PADOMI, un programa de atención domiciliaria, que sea a nivel nacional y que tenga que darle la prestación que corresponda a todas aquellas personas que no van a poderse atender a un centro médico. Entonces, ese es adicionalmente otro tema que estamos llevando como propuesta dentro del plan de gobierno de Somos Perú. Una de las propuestas fundamentales para nosotros es el de dotar de autonomía a la DIGEMIT, ¿no? Es la ley de APEMET, que es la que vamos a impulsar, en la cual DIGEMIT va a funcionar como un órgano técnico con su propio financiamiento y que pueda acceder también a recursos privados, de tal manera que podamos garantizar que lo que es la supervisión de los laboratorios internacionales se dé de manera oportuna. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Por qué no hay medicamentos? ¿Por qué hay una crisis en insulinas? ¿Por qué hay ha habido problemas en el tema de detección también de los sueros? ¿Por qué? Porque DIGEMIT, ¿no?, es un órgano que tiene demasiadas carencias. No, bueno, en principio no hay medicamento porque no se han comprado. Claro, pero te voy a explicar por qué no se compraron. Hay dos cuellos de botella. El primero es DIGEMIT, que no supervisa los laboratorios sobre sus buenas prácticas de manufactura. Eso se tiene que hacer en el país de origen. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos las capacidades como órgano técnico para poder supervisarla. ¿Cuántos laboratorios están en espera de supervisión actualmente? 100 laboratorios hindúes, 50 laboratorios chinos, y más vale que los supervisemos, porque lógicamente son laboratorios que podrían infringir algunas normas. A su entender, DIGEMIT básicas. ¿No está haciendo un buen trabajo ahora? Efectivamente, pero es que dependiendo del Ministerio de Salud, cosa que es la que vamos a cambiar, se le dan los recursos exiguos para poder cumplir con su función. Si DIGEMIT fuera un órgano técnico autónomo con un financiamiento garantizado, lo que podríamos lograr es que puedan hacer esa supervisión en tiempos oportunos. Lo cual abre también un abanico de corrupción, porque también podría haber corrupción. ¿Quién fiscalizaría DIGEMIT? Efectivamente, por eso es que lo que se propone son no solamente políticas de integridad dentro de la función pública y específicamente del Ministerio, sino también la meritocracia, ¿no? Estamos
estamos de acuerdo en que... ¿Quién fiscalizaría Digemit? Digemit, por supuesto, tendría que ser un órgano técnico autónomo que dependería de la presidencia del Consejo de Ministros y que tendría además, a través de esta ley, la posibilidad de acceder también a recursos propios. Ellos entregan certificaciones que les van a permitir tener también un financiamiento, porque ¿por qué no funcionan las instituciones públicas? Porque no tienen financiamiento. ¿Y quién se haría responsable si se compra un lote de medicamentos que le hacen mal a la salud de los peruanos? Digemit. Digemit sería el órgano técnico que va a garantizar que nosotros podamos acceder a un mercado mucho más amplio de laboratorios farmacéuticos, y al aumentar la oferta de laboratorios, lógicamente el precio de los medicamentos se abarata, se hacen compras corporativas a través de cenares, donde también la meritocracia tiene que funcionar, y después de eso se supervisa en los hospitales que a través de la tecnología que haya una trazabilidad del medicamento desde el momento que se compra hasta el momento que lo recibe el paciente. Uno de los cuestionamientos en estos momentos es que tanto de salud como el MINSA compran medicamentos que no se necesitan y que no compran los más necesarios, precisamente porque la sospecha es de que se están haciendo compras a dedo o beneficiando a determinadas personas. Justamente cuando las compras se hacen, no se hacen de manera corporativa, porque el mecanismo de la compra corporativa garantiza la transparencia del proceso, porque es público. En cambio, cuando las compras corporativas se caen y que se hacen además a cada rato, en vez de hacerse cada 6 meses, deberían hacerse cada 15 meses, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la industria le vende directamente a las regiones y, por lo tanto, al no ser mayor el volumen, el costo se incrementa, lo cual no permite comprar no solamente la cantidad que se necesita, que es importantísimo, sino que muchas veces no se hacen las compras de los medicamentos que son fundamentales para enfermedades de alto costo, como enfermedades raras y huérfanas y cáncer, que es fundamental que se garantice porque son pacientes que tienen un alto grado de vulnerabilidad y de mortalidad. Señor Risco, usted... Sí. Una cosa adicional que como parte del plan de gobierno que se sostiene, lo que tenemos es los convenios con las farmacias y boticas. Lamentablemente se ha visto en los últimos tiempos que estas instituciones como Salud, MINSA y la FAP y otras fuerzas y la Fuerza Armada no le otorgan los medicamentos oportunos y convenientes a los propios beneficiarios. Entonces la estrategia nuestra es hacer convenios, compromisos con las farmacias y boticas para que el asegurado o el paciente vaya con su receta médica a una farmacia, a una botica, y de ahí puedan expenderle también los medicamentos que le corresponden. Pero eso es lo que sucede porque como no encuentran, digamos ahora no encuentran medicamentos. Hace unos días vino Óscar Ugarte y él abiertamente dijo que es diabético y que supuestamente de salud le tendría que dar su medicamento, pero hace meses no se lo dan y él tiene que pagar de su bolsillo en una farmacia X, que él lo puede hacer, pero no todos lo pueden hacer. Es correcto, pero por eso, o sea, no es que el paciente va a sacar de su bolsillo, no, ya con el convenio será la propia institución quienes asuman la responsabilidad del pago de los medicamentos que le van a otorgar al paciente. En consecuencia, el paciente en ningún momento se va a perjudicar, todo lo contrario, se le va a dar una facilidad para que le puedan dar su medicamento oportuno, no como se está dando ahora. ¿Correcto? Esa es la intención que tenemos como plan de gobierno de Somos Perú. El Estado debe garantizar, ¿no?, que el medicamento que se prescribe para el paciente que lo necesita en esa oportunidad llegue de manera efectiva. Pero eso no pasa en este país. Sin embargo, el diagnóstico dice que 40% del gasto que hacen las familias peruanas está relacionado con la falta de medicamentos. Pero el medicamento no llega por 2 razones. La primera, porque hay una eficiencia en el aparato estatal para poder no solamente hacer un mecanismo de supervisión que sean idóneos, sino también para que las compras corporativas lleguen. Pero mire, del presupuesto de salud, el 70% son planillas y el 30% para medicinas, y aún así no hay medicinas. Yo creo que en la práctica, con el colega Vela, vamos a tener que en la Cámara de Diputados hacer una vigilancia muy fuerte a estas instituciones, porque no podemos seguir permitiendo que se dé esta situación.
No podemos seguir permitiendo que tanto de salud como la sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales no le den la atención adecuada a los pacientes que recurren a estas instituciones. Porque si nosotros nos ponemos en un plan solamente de mirar desde el escaño lo que está pasando y no le damos una solución integral a este problema, seguiremos en lo mismo. Pero ustedes deciden quiénes son finalmente los representantes. Ahora, bueno, el Senado, ¿no? Pero, pero ¿se refiere usted al representante de salud? No, el presidente ejecutivo. Ya será el propio gobierno que lo denomine, pero aún así tenemos la capacidad de fiscalización. No, ¿sabe que el presidente de salud lo deciden en el Parlamento? Sí. Pero, vuelvo a repetir, nuestra función como diputados también es fiscalizar. Y por lo tanto vamos a ser muy fiscalizadores de estas instituciones que cumplan realmente para los fines que fueron su creación. No podemos estar, como le digo, ¿Y está de acuerdo que DIGEMIT sea independiente? Depende de cómo se pueda otorgar. Ahora, si DIGEMIT efectivamente como una dirección que ve con todo el tema de los fármacos o de los medicamentos, si tiene una posibilidad de ser esa independencia y que esa independencia va a ayudar a dar una solución integral a la problemática de los medicamentos en el país, bienvenido. El presidente de Salud lo nombra el ministro de Trabajo. Ahora, pero no es mala idea. Es mala idea. Ahora porque son amiguis del mismo partido político. La idea tuya no es mala, es muy buena, porque efectivamente debería en todas las instituciones públicas, ¿no?, la práctica del ascenso en la carrera pública, de la meritocracia y, por supuesto, del tema académico y técnico tendría que primar, porque esa es la base fundamental de las instituciones y, lógicamente, con políticas de integridad y transparencia, ¿no? Yo creo que el tema digital es fundamental justamente para hacer trazabilidad del dinero, ¿no? Se hace ya en la práctica de los casos judiciales y yo creo que esto también tiene que hacerse en materia de salud, porque la salud es un tema muy álgido y las medicinas no pueden seguir saliendo del bolsillo de los peruanos. Están en debe. Pero antes de irnos, no le puedo dejar de preguntar por su hermano, recientemente sancionado, pues, ¿no? Su opinión respecto a ese tema, porque en algún momento podrían encontrarse o no, político, judicial. Bueno, nosotros somos muy unidos. Okay. Siempre nos encontramos, ¿no? Él en la materia jurídica y yo en la medicina. No somos muy respetuosos de la independencia de los poderes y de las prácticas democráticas. ¿Nunca se han peleado seguro por partido, no, política? Y estoy seguro que la justicia llegará y seguramente le dará la razón, así que estamos muy tranquilos. Lo apoya, estamos esperando que la justicia llegue, y además porque somos de alguna manera románticos, ¿no? Creemos en que el país tiene una excelente oportunidad ahora de mejorar, y es por eso que les digo a los ciudadanos que este 12 de abril marquen la A de Alianza para el Progreso y escriban el 2 de Carlos Vela, diputado por Lima Metropolitana. Don José Risco, usted también, por favor, invite. Lo que pasa es que hay muchas cosas que vamos a tener que discutir y debatir en la Cámara de Diputados. Y yo invito y espero que mi colega Vela me acompañe en la discusión y aprobación de todas las leyes que se requieren para el mejoramiento de la situación del país. Y este próximo 12 de abril, no se olviden de marcar los corazones y escribir el número 13, José Risco, para que Somos Perú sea gobierno y demos la solución a todos los grandes problemas que vive nuestra nación. Muchísimas gracias a ambos por ser claros y contarnos más o menos qué plantean de llegar a la Cámara de Diputados. Carlos Vela, candidato a diputado por Lima, con el número 2 por Alianza para el Progreso, y José Risco, candidato a diputado por Lima, con el número 13 por Somos Perú. Una pausa, volvemos.